Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola, soy María. Tengo 30 años y quiero compartir con ustedes mi historia, una historia que me ha dejado cicatrices profundas. Mi esperanza es que, al escucharla, puedan entenderme y, a través de eso, quise encontrar consuelo en saber que no estoy sola en esta lucha. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a Juan. Era un hombre maravilloso, atento y cariñoso. Recuerdo nuestras primeras citas, llenas de risas y largas conversaciones. Él me hacía sentir especial, amada y segura. Nos entendíamos con una mirada y nuestros sueños parecían alinearse perfectamente. Fue como un sueño hecho realidad. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos después de 1 año de noviazgo. Al principio, todo era perfecto. Sentía que había encontrado a mi alma gemela. Sentía una conexión tan profunda con Juan que pensaba que nada podría separarnos. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños y planes para el futuro, imaginando una vida juntos llena de felicidad y amor. Recuerdo que solíamos pasear por el parque, tomados de la mano, sintiendo que el mundo era nuestro. Cada gesto, cada palabra, fortalecía nuestro vínculo y me hacía sentir que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Sin embargo, con el tiempo, la realidad empezó a erosionar esa felicidad, digamos que, como suele suceder, la realidad finalmente se impuso. Juan era un hombre orgulloso de su trabajo, y un día perdió repentinamente su empleo, lo que lo devastó, y con ello, también su autoestima. Al principio, traté de ser su roca, su apoyo incondicional. Intenté apoyarlo, ser paciente, trataba de animarlo, de recordarle sus talentos y capacidades, pero la presión financiera y la falta de propósito comenzaron a afectarnos a ambos. Cada día era una lucha. Me levantaba temprano para ir a trabajar, mientras él permanecía en casa, consumido por la frustración. Al principio, intentaba levantarle el ánimo con pequeños detalles, preparando su desayuno favorito o dejando notas de ánimo en la casa. Pero estos gestos parecían no tener efecto. Juan se volvió irritable, distante, y poco a poco, la persona de la que me había enamorado desapareció. Sus ojos, que antes brillaban con entusiasmo y amor, se apagaron. Sus palabras, antes llenas de cariño y humor, se volvieron cortantes y frías. Mi amor no parecía ser suficiente para salvarlo de su propia desesperación y mis palabras parecían perderse en el vacío de su depresión. Recuerdo las noches en las que me quedaba despierta a su lado, esperando que él se abriera, que compartiera conmigo sus miedos y preocupaciones. Pero en lugar de eso, Juan se cerraba más. Me sentía impotente, frustrada, como si estuviera perdiendo la batalla contra una fuerza invisible que lo alejaba de mí. Durante ese tiempo, nuestra relación comenzó a fracturarse. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y, a menudo, terminaban en silencios incómodos que duraban días. Me sentía sola, atrapada en un matrimonio que ya no me llenaba. En esos momentos de soledad, me preguntaba si alguna vez podríamos recuperar lo que habíamos perdido. A medida que pasaban los días y las peleas se volvían más frecuentes, la energía negativa de Juan también me afectaba. Mi autoestima disminuía y me sentía profundamente sola incluso cuando estaba con Juan. Sentía que vivía con un extraño, alguien a quien ya no conocía ni entendía. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, me encerré en el baño y lloré. Miré mi reflejo en el espejo y apenas me reconocí. ¿Dónde estaba la mujer feliz y enamorada que había sido? ¿En qué momento perdí mi alegría de vivir? Estaba atrapada en una espiral de tristeza y desesperación, y no sabía cómo salir. Fue en ese momento de caos emocional y de vulnerabilidad cuando apareció Roberto en mi vida como un rayo de luz. Era un compañero de trabajo, quien siempre había tenido una buena relación. Roberto estaba siempre dispuesto a escucharme y ofrecerme un hombro en el que apoyarme. Al principio, nuestra relación fue puramente profesional, pero con el tiempo, la conexión entre nosotros se volvió más profunda. Roberto tenía una sonrisa cálida y unos ojos que parecían entender todo sin necesidad de palabras. Cada vez que hablaba con él, sentía que alguien realmente me veía, que alguien entendía mi dolor. Roberto tenía una manera de hacerme sentir escuchada y comprendida. Después de un día agotador en la oficina, sus palabras y su compañía eran un bálsamo para mi alma herida. Nos encontrábamos a menudo después del trabajo para tomar un café o simplemente para caminar y hablar. Esos momentos se convirtieron en mi escape,
mi refugio de la realidad opresiva que vivía en casa. Poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más personales y más íntimas. Me encontraba deseando cada vez más esos momentos con él, esos pequeños escapes de la realidad que me ofrecían un respiro de mi vida con Juan. Tal vez fue durante una de esas largas charlas, cuando me di cuenta de que esperaba con ansias nuestro próximo encuentro. Me sentía viva de nuevo, algo que había perdido con Juan. Pero junto a esa sensación de vida, venía una culpa que no podía sacudirme. He escuchado que un hombre y una mujer no pueden ser solo amigos, y tal vez esa historia sea cierta. Nunca pensé que surgirían sentimientos de amor entre Roberto y yo. Al principio, nuestras conversaciones giraban en torno a temas de trabajo, a proyectos y plazos, pero pronto descubrí que compartíamos intereses y pasatiempos similares. Hablábamos de libros que nos habían marcado, de películas que nos emocionaban, de sueños y aspiraciones. Roberto se convirtió en mi refugio emocional, en el único lugar donde podía ser yo misma sin temor a ser juzgada. Las cenas después del trabajo se convirtieron en encuentros más íntimos. No sé en qué momento exactamente cruzamos la línea, pero de repente, estábamos compartiendo más que palabras. Cada vez que estábamos juntos, me sentía como si estuviera traicionando a Juan, aunque mi corazón me decía que necesitaba esos momentos de conexión para sobrevivir. Roberto era todo lo que Juan ya no era. Era atento, me escuchaba, y me hacía sentir especial. Recuerdo una noche en particular, cuando después de una cena, Roberto me acompañó a casa. Nos quedamos hablando en su coche durante horas, hasta que el sol empezó a asomarse por el horizonte. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado nuestra relación. Pero cada vez que estaba con él, no podía dejar de pensar en Juan, en lo que estaba haciendo, en cómo lo estaba traicionando. Era una mezcla de emociones que me desgarraba por dentro. Me sentía atrapada entre dos mundos, incapaz de decidir cuál era el correcto. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil en el trabajo, Roberto y yo fuimos a tomar un café. Nos sentamos en un rincón tranquilo del café, lejos de las miradas curiosas. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños y de nuestras frustraciones. Sentí una conexión tan fuerte con él que, por un momento, olvidé todo el dolor y la culpa. Fue una sensación de alivio y felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. En esos momentos, me permitía soñar con una vida diferente, una vida en la que no tenía que elegir entre mi amor por Roberto y mi lealtad a Juan. Cada vez que estaba con Roberto, una parte de mí se rompía. Pensaba en Juan, en lo que habíamos tenido, y me sentía la peor persona del mundo. ¿Cómo podía hacerle esto al hombre que una vez lo fue todo para mí? Recordaba nuestros primeros años juntos, cuando todo era perfecto, y me preguntaba en qué momento habíamos perdido esa magia. Pero cada vez que intentaba alejarme de Roberto, algo me atraía de vuelta a él. Había una conexión entre nosotros que no podía ignorar, una necesidad de estar juntos que superaba mi sentido de la culpa. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con Juan descubriendo todo y dejándome. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, sintiéndome más sola y asustada que nunca. La culpa y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes, y cada día era una lucha para mantener la fachada de normalidad. Intentaba seguir adelante con mi vida, pero la presión de vivir una doble vida me estaba destrozando por dentro. Un día, todo salió a la luz. Juan encontró mensajes en mi teléfono y me confrontó. Fui una tonta al no cuidar bien mi teléfono. A veces pienso que, inconscientemente, quería confesarle todo a Juan de alguna manera. Nunca olvidaré el dolor en sus ojos, la desesperación en su voz cuando me preguntó por qué. No tenía respuestas para darle, solo lágrimas y un corazón lleno de remordimientos. Intenté explicarle, decirle que no había dejado de amarlo, pero que me había sentido sola, perdida. Pero, honestamente, ninguna palabra podría haberlo explicado. Cada una de mis palabras habría sonado solo como una excusa. La confrontación con Juan fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ver a Juan devastado por mi traición me rompió el corazón. Sentí como si todo mi mundo se desmoronara a mi alrededor. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de mis errores, de mis fallas. Juan me miraba con una mezcla de tristeza y furia, y me di cuenta de cuánto daño le había hecho. Su dolor me atravesaba como un cuchillo, y supe que no habría vuelta atrás. Mi matrimonio estaba destrozado, y era en gran parte mi culpa. Intenté poner en palabras todo lo que sentía, explicarle a Juan cómo la soledad y la desesperación habían erosionado nuestro amor.
Traté de explicarle mis sentimientos, mi soledad, pero cada palabra parecía agravar su dolor. Juan no podía entenderlo, y en ese momento, supe que lo había perdido para siempre. En ese momento, entendí que algunas heridas no pueden ser sanadas con palabras. A medida que hablaba, veía cómo su rostro se endurecía, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no podía, o no quería, dejar caer. Cada intento de justificar mis acciones parecía solo profundizar el abismo entre nosotros. Juan me gritó, algo que nunca había hecho antes. Me acusó de destruir nuestra familia, de ser egoísta y cruel. Sus palabras resonaban en mi cabeza como martillazos, cada una perforando más y más mi ya destrozado corazón. Cada una de sus palabras me hacía sentir más y más pequeña. Quería desaparecer, escapar de ese dolor insoportable, pero sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. La desesperación en su voz, el temblor en sus manos, todo hablaba del profundo amor que una vez compartimos y de cómo yo lo había traicionado. Después de la confrontación, Juan y yo decidimos separarnos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir viviendo una mentira, y ambos merecíamos la oportunidad de encontrar la felicidad, aunque fuera por caminos separados. La separación no fue fácil, hubo muchas noches de lágrimas y días de soledad abrumadora. A veces, me sorprendía recordando los momentos felices, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto. Roberto y yo también terminamos nuestra relación. Me di cuenta de que había utilizado nuestra conexión como un escape, y no era justo para ninguno de los dos. Necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirme y aprender a vivir con mis errores. Roberto, a pesar de todo, fue comprensivo y me apoyó en mi decisión. Sabíamos que nuestra relación estaba construida sobre una base de dolor y engaño, y que no podía sostenerse. Fue un periodo oscuro. La soledad se volvió una compañera constante, y me encontré cuestionando todas mis decisiones. Cada recuerdo de mi tiempo con Juan y Roberto me perseguía, cada decisión equivocada parecía gritarme desde el pasado. Pero, poco a poco, comencé a encontrar fuerzas en mi interior. Empecé a asistir a terapia y a hablar con amigos. Recuerdo las primeras sesiones de terapia, donde apenas podía hablar sin llorar. Mi terapeuta me ayudó a comprender mis emociones, a aceptar mis errores y, lo más importante, a perdonarme a mí misma. Fue un proceso largo y doloroso, pero necesario para poder avanzar. Durante este proceso, descubrí la importancia del autocuidado. Aprendí a ponerme en primer lugar, a cuidar de mi salud mental y emocional. Empecé a escribir en un diario, a plasmar mis pensamientos y sentimientos en palabras. Fue una forma de liberar el dolor y la culpa, de encontrar claridad en medio de la confusión. También me apoyé en mis amigos y familiares. Me di cuenta de que había estado aislada, atrapada en mis propios problemas, y que necesitaba la conexión y el apoyo de las personas que me querían. Al abrirme a ellos, encontré consuelo y apoyo, y poco a poco, comencé a reconstruir mi vida desde las cenizas de lo que había sido. Empecé a tomar clases de yoga, a meditar, a hacer ejercicio. Cada actividad era un pequeño paso hacia la sanación, un intento de reconectar con mi cuerpo y mi mente. También comencé a leer libros sobre crecimiento personal y espiritualidad. Encontré en estas actividades una manera de reconectar conmigo misma, de encontrar paz en medio del caos. Cada libro, cada sesión de yoga, cada momento de meditación me ofrecían nuevas perspectivas, nuevas formas de ver el mundo y a mí misma. Me ayudaron a entender que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Cada día era una oportunidad para sanar, para aprender y crecer. Descubrí una fuerza interna que no sabía que tenía, una resiliencia que me permitió enfrentar mis demonios y salir adelante. Aprendí a apreciar los pequeños momentos de felicidad, a encontrar alegría en las cosas simples. Un amanecer, el canto de los pájaros, una sonrisa de un extraño, todas estas cosas se convirtieron en recordatorios de que la vida, a pesar de sus desafíos, también puede ser hermosa. Poco a poco, empecé a sentirme más en paz conmigo misma, a aceptar mi pasado y a mirar hacia el futuro con esperanza. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que podía encontrar felicidad y paz por mi cuenta. Ya no dependía de Juan ni de Roberto para sentirme completa. Había encontrado una fuerza y una resiliencia dentro de mí que no sabía que tenía. Cada día era una oportunidad para redescubrirme, para crecer y evolucionar. En aquellos días, comencé a darme cuenta de la importancia de amarme a mí misma. Siempre había buscado la validación externa, primero en Juan y luego en Roberto,
pero entendí que la verdadera paz y felicidad solo podían venir de dentro. Empecé a disfrutar de mi propia compañía, a celebrar mis logros y a perdonarme por mis fracasos. Cada pequeña victoria, cada momento de paz, era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. La vida no siempre es fácil, y las decisiones que tomamos a veces nos llevan por caminos oscuros. Pero siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para encontrar la luz al final del túnel. Comprendí que las dificultades no eran más que lecciones disfrazadas, oportunidades para fortalecer mi carácter y aprender más sobre mí misma. En lugar de temer los desafíos, comencé a enfrentarlos con una nueva perspectiva, viéndolos como oportunidades para crecer y evolucionar. Ahora, mirando hacia atrás, veo que todo esto fue una lección dolorosa pero necesaria. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre el amor y el perdón. Entendí que el verdadero perdón empieza por uno mismo, que solo al perdonarme podía liberarme del peso de la culpa y seguir adelante. Espero que mi historia pueda servirles de algo, que puedan encontrar en mis palabras la fuerza para enfrentar sus propias batallas. A veces, compartir nuestro dolor puede ser el primer paso hacia la sanación. Compartir mi historia me ha permitido liberarme de muchas de las cargas emocionales que llevaba. Y aunque mi camino ha sido difícil, sé que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para vivir con más autenticidad y compasión. Cada día me esfuerzo por ser una mejor versión de mí misma, por vivir con integridad y amabilidad. He aprendido a valorar cada momento, a encontrar belleza incluso en las pequeñas cosas de la vida. Mi historia no es única. Muchas mujeres pasan por situaciones similares, enfrentando la soledad, la culpa y el dolor. Quiero que sepan que no están solas. Hay esperanza y sanación al final del camino. Cada día, muchas mujeres encuentran la fuerza para levantarse, para seguir adelante, para reconstruir sus vidas. A veces, necesitamos tocar fondo para poder levantarnos de nuevo, más fuertes y sabias que antes. En mi caso, tocar fondo me permitió ver las cosas con mayor claridad, valorar lo que realmente importaba y hacer los cambios necesarios en mi vida. Espero que, al escucharla, puedan encontrar algo de consuelo y fortaleza. La vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz esperando al final. Es en los momentos más oscuros cuando más necesitamos recordar que la luz siempre está presente, esperando ser encontrada. Gracias por escucharme y por permitirme compartir mi viaje con ustedes. Que mi historia sea un recordatorio de que, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos encontrar una manera de sanar y seguir adelante. Todos enfrentamos desafíos y cometemos errores, pero lo importante es cómo elegimos responder a ellos. Y espero que al compartir mis errores con todos ustedes, Dios también me perdone. En mi búsqueda de paz, también he buscado la redención, el perdón divino que trae consuelo a mi alma. Gracias a todos por ser parte de este viaje conmigo, por escucharme y por permitirme encontrar sanación a través de mis palabras. Gracias. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.